En febrero de 1999 emigré a los Estados Unidos y llegué como miles de hispanos en busca del sueño americano. Llegué porque tuve la suerte de llegar a trabajar como vicepresidente de ventas y marketing de Canal Sur, un canal creado por un visionario emprendedor que ya en el año 1992 entendía el tremendo aporte de los hispanos y su capacidad de sacrificio en busca del éxito prometido en la tierra de libertad e igualdad. Empecé a adaptarme a esta nueva cultura, en lo que no entendía en un principio por qué los hispanos, como yo, preferían hablar inglés que castellano, aunque pronto entendí que aquí el idioma no se llama castellano, sino español, y que el nacido fuera tenía que someterse a un proceso de adaptación, al principio duro, que luego se convertía en su nueva identidad. Para principios del año 2001, los resultados del censo catapultarían las expectativas de los hispanos al anunciar este reencuentro poblacional. Por primera vez en la historia de la Unión Americana, los hispanos éramos la primera minoría, encima de los afroamericanos, un término que rápidamente aprendí también a utilizar, porque era muy despectivo llamar negro o de raza negra, porque en Estados Unidos se consideraba despectivo debido al racismo y a la discriminación que sufrieron durante siglos. Lo cierto es que entre 1997 y el 2008 cruzaron las fronteras marítimas, aéreas y sobre todo terrestre aproximadamente 1 millón de hispanos por año. Pasamos de ser 9.6 millones en el 70 a 14.6 millones en los 80 y para los 90 ya éramos 22.4 millones. Finalmente, para el año 2000, logramos convertirnos en la primera minoría, con un crecimiento del 50% en 10 años, con 35.3 millones. En ese momento, todo el mundo hablaba de ello, y esto realmente catapultó a toda Latinoamérica rumbo a este país de las oportunidades y el desarrollo. Alimentados por la frustración de la corrupción, la violencia social, desastres naturales, pobreza en general, llegamos millones por balsas, cruzamos a pie la frontera con coyotes y en vuelos con gente que había conseguido convencer al cónsul de turno en su embajada para que le otorgue lo que Juan Luis Guerra llamaba la visa para un sueño. El sueño y la ilusión no discriminaban arquitectos, carpinteros, ingenieros, agricultores, médicos, enfermeros, todo tipo de profesional, obrero, artista, artesano, músico y quien tuviera 2 manos para trabajar. Llegaron a ocupar esos puestos de empleo que ningún blanco americano les provocaba hacer, mientras los hispanos no tenían ningún problema y es más, se sentían muy agradecidos y bendecidos por esta oportunidad de llevar sustento a sus hogares. Muchos llegaron solos y gran parte de lo que aquí producían era enviado a los países donde sus familiares rápidamente ostentaban una situación privilegiada frente a la decadente economía de sus países. E incluso países enteros se beneficiaron con esto, como en Centroamérica y en otros países que las remesas de Estados Unidos se convirtieron en la principal fuente de divisas de su economía. Estos países no necesitaban industria, comercio, solo tenían que tener hijos y enviarlos a Estados Unidos para generar ingresos a cambio de nada más que alejarse de sus seres queridos. Muchos de ellos no pudieron asistir al funeral de sus padres por estar de ilegales y no poder salir del país. Lo que adquirieron aquí lo podían perder por abandonar el lugar. La situación migratoria se convirtió inmanejable para las autoridades, que no veían forma alguna de detener la marea humana que se venía. Para el año 2007, 15 millones de indocumentados o extranjeros ilegales se calculaba y que de esos 15 millones, 13 millones de ellos eran hispanos. Pero había algo que podía frenar la migración, esta migración descontrolada, la crisis de 2008. A fines del segundo mandato de George Bush explotó una burbuja financiera muy parecida a los años dorados, 1930, en donde la emisión de acciones de bolsa sin respaldo hizo quebrar a bancos que habían prestado dinero a gente que había comprado estas mismas acciones por especulación. Para el año 2008, la burbuja hipotecaria
había sobrevaluado casas, departamentos, propiedades que no valían ni la mitad de lo que se había prestado. La gente no ganaba lo que había declarado. Una bola de nieve que reventó en la cara de Bush a solo semanas de las elecciones y que le dejó en bandeja la presidencia al primer afroamericano presidente, Barack Obama. Para ese entonces, los americanos entraron en pánico. Suicidios y depresiones invadían la nación. Las noticias eran tan alarmantes que la migración hispana se detuvo abruptamente. Y de 1 millón de emigrantes pasamos a 100.000. Y a los años posteriores alrededor de 200.000. Sin embargo, ese año el incremento de la población hispana se mantuvo en el tradicional 1.000.000. ¿Por qué? ¿Cómo podía suceder esto? Muy sencillo. Teníamos hijos. Todos los hispanos que llegaron a este país tenían en promedio 27 años, mientras que el promedio de la nación era de 37. Los hispanos estaban en edad fértil y se dedicaron a reproducirse. Y mientras que el promedio de la familia americana tenía 1.3 niños en un hogar, los hispanos teníamos un índice de fertilidad de 3.7 niños por hogar. Los hispanos llegaron a este país a hacer hijos, nuevos ciudadanos que ahora tenían rasgos más parecidos de los habitantes originarios de las praderas americanas. Pero lo mejor estaba por llegar. Al igual que durante la depresión de los 30, el trabajo de los emigrantes europeos reflotó este país. En esta oportunidad, los hispanos eran gente muy trabajadora, que aunque en su mayoría era gente con poca educación, todos tenían un máster. Sí, una maestría en lo que más requería este país. Ellos eran máster en crisis. Habían nacido en naciones donde la violencia, la corrupción y la pobreza los habían convertido en especialistas en sobrevivir en la peor crisis. Y mientras que la economía se tambaleaba, sus ingresos crecían año a año. Su poder de compra y su capacidad de crédito se convertían en el grupo emergente en esta crisis. Miles de emprendedores empezaron no solo a trabajar muy duro, sino a generar puestos de trabajo. Entre ellos, yo me incluyo. El sueño americano dejó de ser un sueño para comenzar a ser una realidad. Y paralelamente, esa capacidad de supervivencia también lo llevó a resolver sus problemas migratorios. Muchos se casaban, otros miles llegaron a conseguir la residencia y luego la ciudadanía. En los siguientes años, el poder latino no solamente fue económico, sino también político. De un momento a otro, los políticos que hacía años querían deportar a todos, se doblegaron ante la fuerza como votantes. Para el año 2010, con 50 millones de hispanos, representábamos en ese momento 17% de la población. Muchos se aventuraron a decir que el primer presidente hispano ya había nacido y tenía entre 15 y 25 años. Un hijo de un emigrante camina por ahí, marcado con el destino de ser el primer González, Rodríguez o quizás Valderrama, que gobierne este país a todos los americanos, no importa su color, su aspecto o su condición. Para este año, el 2020, debemos estar a punto de alcanzar los 60 millones y representar el 20% de la población, aunque seremos ya la primera mayoría entre todos los menores de 17 años. En una década más, vale decir, para el año 2030, seremos la mayoría más grande entre todos los habitantes menores de 49 años. Y ya para el 2040 seremos la primera mayoría en general. Esto quiere decir que en el año 2040 la mayoría de mujeres americanas se parecerán más a Jennifer López que a Taylor Swift, y que 9 de cada 10 centennials hispanos serán nacidos en los Estados Unidos, lo cual también significa que estamos ante la transformación cultural muy importante. Desde Ricky Martin o J-Lo hasta Pitbull o Justin Bieber con Despacito, del rap al reggaetón o el ceviche en todos los restaurantes japoneses o el risotto de quinoa en los restaurantes italianos, los tacos, los raps en cualquier sport bar o el soccer del MLS. Todo este cambio cultural es un cambio sustancial para este país. Hoy día los ganadores del Oscar llevan apellidos hispanos. La religión y las reuniones familiares tienen otro color.
Los hispanos no solo han criado a sus propios hijos, sino también han criado a hijos de miles y millones de familias que han encontrado en el hispano una cultura de servicio, sacrificio, solidaridad y amor. Este país que les abrió una oportunidad para progresar, le estamos devolviendo ese privilegio, haciendo que esta nación sea mejor y un mejor lugar para vivir. Por eso, en el año 2040, los hispanos haremos otra vez grande América. En esta terrible pandemia hay muchos héroes ocultos. Hemos aprendido a valorar el trabajo más humilde, porque hoy es el más importante. Estamos aprendiendo a hacer un mundo mejor. Sigamos haciendo.